Los colores son una parte importante de nuestra vida cotidiana y su impacto va más allá de lo visual. Aquí te comparto 15 datos curiosos sobre los colores que quizás no conocías. 1. Curiosamente, muchas lenguas antiguas no tenían una palabra específica para el color azul. En algunas culturas, el azul se consideraba una tonalidad de verde o negro. De hecho, en textos antiguos como la Odisea de Homero, el mar es descrito como vino oscuro, en lugar de azul. No fue hasta tiempos más recientes que el azul fue reconocido como un color independiente en muchos idiomas. 2. Estudios han demostrado que el color rojo puede afectar la percepción del tiempo. En una investigación, se descubrió que las personas tendían a subestimar la duración de los eventos que ocurrían en un entorno rojo. Esto se debe a que el rojo puede aumentar la excitación y la tensión, haciendo que el tiempo parezca pasar más rápido. 3. El ojo humano es especialmente sensible al color amarillo. Esto se debe a que los conos en nuestras retinas, que son responsables de la percepción del color, detectan el amarillo con mayor eficacia. Por esta razón, muchos letreros de advertencia, taxis y equipos de emergencia utilizan el amarillo para asegurarse de que sean fácilmente visibles. 4. Aunque en la vida cotidiana consideramos al negro como un color, en términos técnicos, es la ausencia de luz. En el espectro de colores, el negro no refleja ninguna longitud de onda de luz visible, a diferencia de otros colores que reflejan una combinación específica de ellas. Por otro lado, el blanco es la combinación de todos los colores del espectro visible. 5. En la antigüedad, el tinte púrpura era muy caro y difícil de obtener. Solo los ricos y la realeza podían permitirse usarlo. El púrpura se extraía de moluscos específicos y requería una gran cantidad de ellos para producir una pequeña cantidad de tinte. Por eso, se convirtió en un símbolo de riqueza y poder. 6. En muchas partes del mundo, el blanco se asocia con la pureza, la paz y la inocencia. Es el color tradicional para los vestidos de novia en muchas culturas occidentales y también se utiliza en banderas para simbolizar la paz. 7. Algunas personas ven colores que otros no pueden ver. Las personas con tetracromatismo tienen 4 tipos de receptores de color en sus ojos en lugar de los 3 habituales. Esto les permite ver una gama mucho más amplia de colores que la mayoría de la gente. Se estima que aproximadamente el 1% de la población, en su mayoría mujeres, tiene esta capacidad. 8. La asociación del color rosa con las niñas y el azul con los niños es una construcción relativamente moderna. A principios del siglo XX, era común que los niños pequeños usaran rosa, ya que se consideraba un color más fuerte y decidido, mientras que el azul se veía como delicado y elegante, más apropiado para las niñas. Esta convención de género se invirtió en la década de 1940, arraigándose en la cultura popular. 9. Un estudio realizado por la Universidad de Múnich descubrió que el color verde puede aumentar la creatividad. Los participantes que miraron el color verde antes de realizar una tarea creativa tuvieron un rendimiento significativamente mejor que aquellos que miraron otros colores. Se cree que esto se debe a que el verde se asocia con la naturaleza, el crecimiento y la renovación, lo que puede estimular el pensamiento creativo. 10. El daltonismo es una condición que afecta la percepción del color. Las personas daltónicas tienen dificultad para distinguir ciertos colores.
generalmente el rojo y el verde. Esta condición es más común en los hombres que en las mujeres debido a su vínculo con el cromosoma X. 11. Muchos de los pigmentos utilizados en la antigüedad provenían de fuentes naturales, como minerales, plantas y animales. Por ejemplo, el azul ultramarino se obtenía de la piedra lapislázuli, mientras que, como ya mencionamos en otro punto, el púrpura de Tiro se extraía de un tipo específico de caracol marino. 12. No todos los animales ven los colores de la misma manera que los humanos. Por ejemplo, los perros tienen una visión dicromática, lo que significa que solo pueden ver dos colores principales, azul y amarillo, mientras que las aves y los insectos pueden ver un espectro de colores mucho más amplio, incluyendo el ultravioleta. 13. Los colores también pueden influir en nuestra percepción del sabor y la calidad de los alimentos. Por ejemplo, los alimentos de colores brillantes y vibrantes suelen parecer más frescos y apetitosos. Esto explica por qué muchas empresas de alimentos utilizan colorantes artificiales para mejorar la apariencia de sus productos. 14. Aunque el amarillo es un color brillante y alegre, puede resultar agotador para los ojos si se usa en grandes cantidades. Esto se debe a que refleja una gran cantidad de luz, lo que puede causar fatiga visual y estrés. 15. El negro es un color versátil que puede simbolizar elegancia, como en el caso de los trajes de gala, pero también puede representar el luto y la tristeza en muchas culturas. Esta dualidad lo convierte en uno de los colores más complejos y significativos. Espero que estos datos te hayan parecido tan interesantes como a mí. Los colores no solo embellecen nuestro mundo, sino que también esconden historias y propiedades sorprendentes. Es todo por hoy. Si conoces más datos de los colores, deja un comentario. Si te gustó el video, puedes darle like y compartir. Suscríbete y activa las notificaciones si quieres ver más videos como este. Muchas gracias por ver el video.